Bueno, pues en este punto vamos a hablar con Guillermo Laera de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Se están haciendo pues marchas como la de Madrid, también otros actos, porque lo que se pretende es concienciar. ¿De qué hay que concienciar a la sociedad ante estos problemas de salud mental? Sí, concienciar de la relevancia del problema, ¿no? O sea, se ha nombrado que una de cada 4 personas va a tener un problema de salud mental a lo largo de la vida. Según todos los modelos predictivos, en el 2030 los problemas de salud mental van a ser la primera causa de discapacidad. Y, por ejemplo, en las consultas de atención primaria, entre el 25 y el 30% tienen algún componente de salud mental. Con lo cual, lo que queremos es concienciar de que es un problema de primer orden y que nos pone en una responsabilidad, ¿no?, como sociedad, de cómo nos lo debemos tomar en serio y dar un impulso, ¿no?, en inversión, ¿no? Hemos dado, yo creo, que un paso adelante muy importante en sensibilización. En los últimos años yo creo que las personas famosas, ¿no?, los presentadores, actores, deportistas, yo creo que han hecho algo impagable en reducir el estigma. Y ahora es más fácil, ¿no?, pedir ayuda y decir que tienes problemas de salud mental. Lo que ocurre es que el sistema sanitario, pues claro, es el que es, y entonces ahora está muy tensionado, ¿no?, y con muchas listas de espera, con equipos muy sobrecargados. Entonces yo creo que falta la segunda parte, ¿no?, que es un impulso en sanidad y también en servicios sociales y en educación. Ahora profundizamos en el tema de si faltan psicólogos, de si habría que dar alguna preparación pues especial a los médicos que atienden en un primer lugar, esos médicos que atienden cualquier enfermedad y son los que desvían al especialista. Pero sí me gustaría que nos diera usted, si tiene los datos, de si se han incrementado los casos tras la pandemia. Sí. O sea, se puede afirmar que hay un aumento en el número de casos nuevos de ansiedad y de depresión, sobre todo. Luego hay una población que nos genera cierta alarma, que son los adolescentes, donde también hemos visto que después de la pandemia ha habido un aumento en visitas a urgencias, en autolesiones, en intentos de suicidio y en trastornos de la conducta alimentaria. En lo que acabo de nombrar, sí que podemos afirmar con estudios que hay un aumento, ¿no?, de la demanda. Y bueno, pues eso tiene que ver con muchos factores, ¿eh? La pandemia seguramente ha sido como el catalizador, ¿no? Le hemos dado muchas vueltas, ¿no?, al tema de los jóvenes, ¿no?, a ver qué está ocurriendo para que la resiliencia que tienen, tanto individual como grupal, como grupo, pues esté fallando, ¿no?, y aparezcan estas quiebras, ¿no?, estos trastornos mentales que implican tanto sufrimiento, ¿no?, para los jóvenes y también para las familias, ¿no? Comentaba usted precisamente que les preocupa el aumento de casos en adolescentes, en jóvenes. ¿Qué papel juegan las redes sociales en la salud mental de los más jóvenes? Pues bueno, yo creo que importante. O sea, yo creo que estamos en una época de hiperconexión, pero al mismo tiempo pues hay mucha gente que en esa hiperconexión se siente muy aislada o se siente, bueno, pues que no tiene conexiones perdurables, ¿no? La adolescencia y la juventud es fundamental en salud mental. Un dato es que más del 50% de los trastornos mentales graves empiezan en esa época, ¿no? Entonces, para nosotros, bueno, yo soy psiquiatra, pero para los psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros de salud mental, la adolescencia es una ventana de oportunidad. Es un momento donde si intervenimos podemos detectar pronto casos y entonces si lo detectamos pronto vamos a poder intervenir eficazmente y luego también vamos a poder lo que llamamos prevención primaria, es decir, intervenciones para evitar la aparición de nuevos casos, ¿no? Que eso tendría que ver con, por ejemplo, una educación, ¿no?, en los niños y adolescentes, una educación socioafectiva que tenga que ver con tolerar la frustración, afrontar la adversidad. Bueno, pues que la vida tiene estos componentes, ¿no?, negativos, ¿no?, que nos producen emociones también negativas, ¿no?, de tristeza, de rabia, de enfado, pero eso no quiere decir que nos lleve a un intento de suicidio o a una autolesión, ¿no? Entonces esas intervenciones preventivas son fundamentales, ¿no? O como por ejemplo se ha nombrado en el reportaje también el tema del bullying, lo tenemos muy estudiado, que si redujéramos las tasas de bullying reduciríamos la aparición de nuevos casos de muchos trastornos, ¿no? Entonces es una población que nos genera mucha atención y el tema de las redes sociales, el tema de los videojuegos también, las adicciones a las nuevas tecnologías que son a costa de relaciones
reales y relaciones más afectivas, más cercanas, ¿no? Pues bueno, yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Con muchas consecuencias para nuestros hijos, para la gente joven de nuestra sociedad. Como cualquier patología que afecta a nuestra salud, evidentemente lo acaba de comentar usted, hay que prevenirlo y a lo más cogerlo de forma temprana. Nos están viendo ahora seguramente muchos padres, y no hace falta que sean solamente niños y adolescentes, cualquier pariente que pueda estar cerca de ti. ¿Cómo pueden detectar que alguien de su entorno está empezando a sufrir un problema de salud mental y qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo le puede ayudar? Bueno, claro, como son tantos los problemas de salud mental, es difícil dar con una señal de alarma general. En principio, cuando la funcionalidad de la persona se pierde, ¿no? Es decir, cuando la persona tiene un nivel de sufrimiento psíquico, se siente mal, tiene a lo mejor síntomas de ansiedad, o tiene un bajo ánimo, o tiene una tendencia a la adicción, y eso le afecta a su rendimiento en el día a día. Es decir, su rendimiento académico, por ejemplo, que en la edad escolar es muy importante. O sea, es una señal muy sensible de que le está pasando algo a un chico, ¿no? Cuando de repente, inexplicablemente, saca peores notas, tiene absentismo escolar, ¿no? Pero también el rendimiento a nivel social, ¿no? Cuando pierde amigos, cuando se aísla. Cuando la convivencia es mucho más complicada, ¿no? Cuando evidentemente deja de hacer actividades, ¿no? Se desapunta a cosas por falta de motivación. Son señales de alarma que bueno, pues en ese momento, pues a lo mejor un profesional, el primero sería el médico de familia, que está capacitado para hacer un screening, un cribado de ello. Bueno, nos puede decir si, bueno, esto es normal, no se preocupen, forma parte de la vida, o puede ser el inicio de un trastorno y más vale cogerlo a tiempo, ¿no? El problema es que atención primaria, que tiene esta función fundamental, está muy colapsada, ¿no? Entonces, tiene poco tiempo el médico, a veces, bueno, pues en el tema de la salud mental, como tiene que atender tantas cosas, pues no tiene los medios suficientes, y entonces esta labor que estamos ahora abordando, pues se hace de una manera, bueno, imperfecta, ¿no? Y para finalizar, estaba hablando ahora del colapso de los médicos de primaria, que son efectivamente los que primero tienen el contacto con el paciente y pueden ver dónde está ese problema y si parte de un problema de salud mental. ¿Faltan psicólogos en nuestro país? Bueno, yo diría que faltan psicólogos clínicos sin lugar a dudas. O sea, la ratio española es de 6 por 100.000 habitantes y la media en la Unión Europea es de 18. No estoy hablando de Francia, de Inglaterra o de Alemania, que doblarían esta cifra, pero simplemente para equipararnos a la media europea tendríamos que multiplicar por 3 el número de psicólogos clínicos en la red pública. Pero también faltan psiquiatras, ¿no? Porque a veces no se dice suficientemente. El psiquiatra tiene un papel muy importante, muy integrador, ¿no? En el abordaje de la salud mental, que va desde lo médico, de lo biológico, pues a lo psicosocial, y tenemos una ratio muy inferior a la media europea. Y faltan otros profesionales que son clave, como enfermeros, por ejemplo, trabajadores sociales. Es decir, en general lo que necesitamos es un impulso. Yo sé que en algunas comunidades autónomas se está intentando, que desde el Ministerio se han hecho avances, pero si queremos una sociedad abierta, tolerante, ¿no? Que acepte la diversidad, que acepte no solo cuando nos va bien, sino también cuando tenemos problemas, cuando tenemos debilidades, yo creo que tenemos un reto como sociedad, que es abordar el tema de la salud mental con determinación, con inversión. Con inversión sería lo primero. Lo segundo sería profesionalización, porque es bueno contar con expertos, contar con las sociedades científicas, y luego con participación, ¿no? Que es contar con las sociedades, con las asociaciones de pacientes, de familiares, que a veces tienen mucho protagonismo, y que ellos, que son los expertos, ¿no?, en primera persona, pues también nos ayuden a tomar decisiones políticas y de inversión. Muchísimas gracias, Guillermo Laera, de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, por haber atendido en directo al canal 24 Horas. Muchas gracias.